Lo que pasa es que las violaciones a la Constitución eran tan flagrantes que no podía actuar de otra manera. Entonces, de alguna manera les tocó apegarse al libreto. La Corte no es correísta, no es de oposición, más bien varios de los magistrados ahí están vinculados al gobierno, entraron en el contexto del cambio de gobierno de Daniel Noboa, pero ya era excesivo, digamos, las vulneraciones, sobre todo por el tema de la ley de inteligencia. Hay violaciones flagrantes al tema de la privacidad. El tema de la ley de áreas protegidas tiene varios problemas y además se presentaron una gran cantidad de acciones de protección contra estas leyes. Entonces, esa es la explicación para la actuación de la Corte. La Corte va a calcular también, digamos, por eso ha sido una objeción parcial a la normativa. Porque también la Corte tiene que, tiene que rendir cuentas de alguna manera sobre la actuación que hace en derecho. Entonces va a ser difícil que exista eso, es decir, la Corte ha tenido una actuación política en el sentido de no generar una oposición total, y en eso el gobierno debería estar agradecido más bien. La respuesta del gobierno frente a esto, por un lado, ha sido salir con 4 gorilas, y lo decimos así no por deshumanizar a las Fuerzas Armadas, sino que salen encapuchados con armamento detrás de la ministra de Gobierno, a criticar a los enemigos del país, digamos, a la Corte Constitucional, que cuando los fallos les favorecen a ellos son los grandes patriotas, en cambio, la Corte Constitucional. Y del otro lado, están convocando una consulta popular que sale en este contexto, da lo mismo lo que estén preguntando, en realidad es en la estrategia de comunicación no quedarse callados y seguir adelante. Es como en una pelea callejera, cuando me están ganando salgo con cualquier otra cosa, un recuerdo de muy viejo, muy del pasado, para poder no quedar mal en el fondo. Entonces es eso, es básicamente una estrategia de marketing del gobierno bien jugada para sus intereses, pero en este marco estamos funcionando en este país. A ver, esto no es iniciativa del gobierno, digamos, esto es un pedido viejo sobre todo de la Cámara de Minería del Ecuador, que representa a las grandes multinacionales que están saqueando los recursos naturales del país. ¿Qué es lo que decían? Que se demoraba demasiado el trámite de pasar desde el Ministerio de Ambiente hacia el Ministerio de Energía. Entonces, para evitar que transite el expediente de un lugar a otro, fusionaron ambos para que estén en el mismo edificio, por decirlo de alguna manera. Entonces el gobierno lo que hace es copiar y pegar los pedidos de estos sectores, ojalá si fuera con los sectores populares y no solo con los ricos. Esto no va a variar el funcionamiento que ha tenido el Ministerio de Ambiente. Hasta aquí ha sido una sucursal de las empresas multinacionales, ni siquiera del Ministerio de Energía, ¿ya? Es decir, los estudios de impacto ambiental que generan las empresas, el Ministerio de Ambiente los asume tal cual, aduce que no tiene personal ni recursos para verificar lo que están planteando las empresas mineras. Entonces, eso no va a variar. En los juicios que ponen los pobladores ante la amenaza de desalojos de sus territorios por parte de las empresas mineras, comparecen en conjunto el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente. Hasta aquí han actuado de esa manera y lo único que va a suceder con esto es reforzarse, es decir, han sido de cierta manera más cínicos, más francos para hacer esto. Respecto a los despidos en el sector público, esto es un caos, también están tratando de jugar siempre, esto recuerda mucho a la estrategia en el correísmo, ¿no? Que tenían una estrategia mediática clara de comunicación, siempre estar cambiando los temas, y entonces nosotros estamos hablando siempre de lo que plantea el gobierno. Esto es un pedido del Fondo Monetario, están planteando que el 10% de la plana del sector público sea despedida, y esto va a ser al azar, es decir, no los que votaron por Noboa no los van a tocar, varios de los votantes por Noboa fueran despedidos. Esto es indistinto, ¿no? Por ejemplo, en el sector petrolero han sacado varios técnicos que son claves. Lo que se ve es una estrategia para debilitar también sectores estratégicos, de tal manera que se puedan privatizar en la medida en que no puedan aumentar su producción. Petroecuador lleva ya unos 10 años estancada su capacidad productiva, fruto por un lado de que el gobierno le saca todos los recursos, pero ahora también de que se eliminan elementos técnicos. La capacitación de personal
Yo no estoy hablando de una secretaria, de una persona que barre, con todo el respeto a esas profesiones, pero en los niveles más de mayor calificación en el Estado cuestan recursos. Entonces eso se está regalando al sector privado o a la fuga de cerebros hacia el extranjero, ¿no? Recursos que los hemos financiado todos para capacitar esa gente. Entonces, básicamente, lo que se quiere es pasar actividades que antes estaban en el sector público para que sean negocios privados, para que las empresas se puedan enriquecer con eso. Llámese prestación de servicios de salud, entonces en lugar de que con todas las dificultades vayas a un hospital público, te atiendes en una clínica pagando. Servicios de educación lo mismo, ¿no? En lugar de ir a una escuela pública, que termines pagando un colegio privado, una escuela privada. Entonces, básicamente es favorecer los negocios de los que ya de por sí son ricos en este país. En el plano, lo que quiere el gobierno ahora, o lo urgente, es reducir el tamaño del Estado para poder receptar préstamos desde el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Eso ha incluido reducir sustancialmente el presupuesto del Estado. El presupuesto codificado, es decir, lo que inicialmente se planificó, eran 33.000 millones y el gobierno realmente ejecutó 25.000 millones de dólares, es decir, es una reducción del 25% del presupuesto del Estado por no ejecutar. Y eso no es solamente ineficiencia, sino también esta necesidad de responder a los intereses extranjeros para poder captar fondos. Actualmente se paga en intereses por la deuda externa del Ecuador más que lo que se asigna para educación. Es decir, el presupuesto de educación es menor que el pago de intereses de la deuda externa actualmente en el país. Eso ya es una decisión política, es decir, si le asigno más a los banqueros extranjeros que a los niños de este país, yo sé en quién estoy confiando, entonces no confío en los niños del país, no confío en que este país tenga futuro, pero sí creo en los banqueros de fuera, en el Fondo Monetario, que a la final esto es un negocio, prestan plata, no es que nos están donando el dinero o que nos dan dinero sin interés. Respecto al tema del Ministerio de la Mujer, esto se va a complicar más. Al menos era un espacio que permitía receptar denuncias, visibilizar casos, con enormes limitaciones, por supuesto, para responder. Pero claro, esto se está lanzando una ofensiva contra todos los sectores, una ofensiva general y frente a la cual hay que responder de la misma manera, todos los sectores tratando de unirse, de sacar adelante iniciativas para frenar esta avalancha. Recordemos que desde la entrada del gobierno llevan 2 meses y al menos están sacando una ley contra los intereses populares cada 15 días. Entonces, también esto parte de una medición. El gobierno está observando que de aquí a un tiempo viene su desgaste. Entonces está tratando de hacer a la mayor velocidad posible esto antes de que bajen los índices de popularidad y que le pase más factura que el costo político que tiene actualmente con estas iniciativas. A ver, esto no tiene que ver con los intereses del país, sino con los intereses extranjeros. Se está armando una guerra a nivel planetario. Esto se va a dar en los siguientes años, eso es clarísimo. Y esto se da por la competencia comercial entre las distintas potencias económicas, principalmente el bloque de los Estados Unidos, China, Rusia por el otro lado. Y entonces el gobierno nos está insertando en una guerra mundial, de a gratis, de eso no vamos a sacar nada. No obstante la persistencia del gobierno en instalar bases militares, igual nos pusieron un arancel del 15% porque estamos en ese punto, estamos casi que en la circunstancia del año 1900, 1910, en ese periodo del siglo pasado, previo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es básicamente eso y claro, utilizan de pretexto el tema del narcotráfico. El país donde más narcotráfico existe es los Estados Unidos, es el destino de todas las exportaciones de cocaína de América Latina. Como el país que más tiene narcotráfico nos viene a decir que nos va a plantear una solución para el narcotráfico, es ilógico. Y en última instancia, ¿qué tal si es China la que inserta una base militar? China es un estado que no tiene un ejército, el que tiene un ejército es el Partido Comunista de China y se llama el Ejército Popular de Liberación. Y si ellos ponen la base militar, ¿qué va a decir el gobierno entonces? Es mucho más complejo que solamente decir con esto combatimos el narcotráfico, ¿no?
Esta pregunta va a arrasar, seguramente. Todos estamos en contra de cómo se han manejado los fondos para la política electoral, con el fin de acumular recursos en las manos de unos cuantos avispados que manejan este negocio, este mercado. Sí, básicamente lo hace porque sabe que es una pregunta que tiene posibilidades de ganar, con el fin de arrastrar las otras que son de interés para el gobierno. Fundamentalmente el rol de bajarse el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras preguntas que sí son de fondo. Entonces, esta es la pregunta de enganche para lograr captar la simpatía de la gente. En lo fundamental actualmente, los legisladores que tienen más capacidad de incidencia tienen fuertes vínculos con el mundo empresarial. Es decir, de alguna manera el poder económico de este país, las grandes empresas están fuertemente representadas en la Asamblea. Lo que va a suceder, evidentemente, es que se va a reforzar esto, pero cambiar la dinámica, lo que hoy sucede, no va a pasar. Es decir, no es que hoy vivimos en el paraíso, sí se va a reforzar eso, pero sobre todo tiene este rol de enganche. Eso es lo más importante. Bien, esta es básicamente tener más capacidades para poder cooptar los espacios públicos. Estamos retornando en este sentido a la década de 1990, es decir, va a volver a la Asamblea esta potestad y ya vemos quienes tienen mayoría en la Asamblea se van a repartir los cargos, es decir, la politización del Consejo no va a variar. Lo que les va a permitir es un poco más de maniobra más directa para el manejo de estas instancias. Esto es una segunda pregunta de enganche. El grueso de la población está en desacuerdo con la Asamblea Nacional, es decir, para el grueso de la población los políticos llegan para robar o para acomodarse sus propios negocios, para beneficiar sus propios negocios. Entonces esta es una nueva más, es como una promoción, como cuando vendes un detergente y viene con un jabón amarrado, es similar. Esto no, el problema es que los asambleístas realmente producen muy poco en la Asamblea. ¿Cuánto de las leyes que se generan en eso modifican el diario vivir de la gente? Casi nada, realmente, casi nada. Y en el último periodo las leyes que han salido fundamentalmente benefician a los ricos, pero yo escuchar un paquete de leyes que benefician a los sectores populares, pues décadas que no he escuchado una noticia de estas. Entonces, no va a variar sustancialmente la realidad de los de abajo, pero está pensado más en el marketing electoral, en poder arrastrar con estas dos preguntas fundamentalmente el resto de la plancha a favor del gobierno. ¿Y en todo caso se limitaría la participación? No, porque digamos, la llegada de un asambleísta no significa que el pueblo participe en sí. Los asambleístas, una vez que entran, dicen gané por mi propia capacidad, etcétera, y se olvidan de esto. Se dedican, entre otras cosas, a buscar cargos o a hacer falsas fiscalizaciones para conseguir dinero o colocar a amigos en puestos. Esto es muy generalizado, lamentablemente, entonces eso no va a variar sustancialmente. Ya, el tema trabajo por horas es una necesidad de los grupos económicos que están girando en torno al gobierno. Esto es una competencia entre grupos económicos. Desde inicios del siglo y sobre todo durante el correísmo, varios grupos económicos se reposicionaron. Estoy pensando en el Juri, los Greit, los Baker, entre otros, que tenían interés en las políticas públicas que sacaba ese gobierno. Es decir, ellos son los que estaban detrás del gobierno. En el caso de los Noboa están rescalando posiciones. El grupo Noboa está en el puesto 16 entre los grupos económicos más fuertes del país, y una de las necesidades clave de ellos es bajar los costos laborales. Pensemos en una plantación de palma africana, más o menos el 60% de la estructura de costos de la empresa es mano de obra. Entonces necesitan hacer esto para lucrar más, no es ser más competitivos, no, para engordar más su cuenta bancaria. Y claro, el precio de esto es que la gente gane menos, básicamente es eso. Como perdieron la primera, necesitan una cuña como para tumbar un árbol, que es el sector del turismo, ¿ya? Y que suene creíble esta historia. Eso no hay que dejarlo pasar. Lo que se sigue después de eso es
a través de leguleyadas, ampliar cada vez más vía acuerdos ministeriales la posibilidad de hacer contrato por horas en otros sectores, como se viene legislando por vía secundaria a través del Ministerio de Trabajo, la normativa en el plano laboral afectando al sector de los trabajadores, pensemos en el sector de las florícolas, del brócoli. Esta es una pregunta que afecta directamente a ese sector de la construcción, entre otros sectores. Ningún magistrado puede ser sujeto de juicio político, digamos, es la base de la separación de funciones. Esto lo dijo Montesquieu, digamos, hace 3 siglos casi. Entonces, no tiene ningún sentido esto. Esto se da en el contexto de este empate catastrófico que decía, necesitan aplanar esto y no lo van a poder solucionar bajo la forma de Estado que tenemos. Esto va a evolucionar cada vez más a una forma de Estado abierto, abiertamente dictatorial. No estoy diciendo a un adjetivo sobre dictadura, sino a un sustantivo, es decir, represión abierta, supresión de derechos. Entonces, caminamos hacia eso. Se ha preparado 20 años esta forma de Estado. No es únicamente Noboa, son los gobiernos previos también los que han hecho esto. Repito, en las 2 últimas décadas han modificado el Estado para que lleguemos a este punto. Y por eso la preocupación, la alerta y la necesidad de estar organizados para poder enfrentar este embate. Bien, esto va entre populismo para la pregunta y la necesidad de fondearse del Estado. Aquí hay un problema y la deuda se les ha vuelto una bola de nieve también al gobierno. Entonces, necesitan fondos de cualquier lugar. Es decir, en lugar de hacer que los que más tienen tributen más, van a tratar de recoger de todas partes. Esto se está transformando en una olla a presión. Digamos, el gobierno tiene una intención junto al Fondo Monetario, las empresas, de impulsar las ganancias empresariales. Los sectores populares de algún plano de la institución pública está bloqueando esto. Digamos, en el caso de la Corte es simplemente por apego a sus funciones, a lo que tienen que hacer. Y esto va a llegar a un punto de conflicto, de empate catastrófico, como diría un pensador italiano. Y esto se va a resolver cuando se da una antinomia, es decir, derecho contra derecho define la fuerza. Y ahí vamos a ver, entonces es importante para las organizaciones retomar estos debates, conversar sobre esto, hacer procesos de capacitación de manera que se vayan fortaleciendo y se pueda enfrentar este embate antipopular del gobierno de Noboa. La de supresión de fondos para los partidos y reducción de asambleístas. Esas son el jabón del detergente, ¿ya? Y en lo fundamental, el gobierno necesita mantener en alto su popularidad. No es el primero que lo hace. Esta lógica de populista de elecciones, es decir, tener elecciones cada 7 meses, ese es el promedio de elecciones que tenemos en el país en los últimos 20 años. Cada 7 meses nos llaman a elecciones, solo busca mantener la popularidad del gobierno para sostener esto y, por supuesto, dar los golpes que necesita para avanzar. Entonces, esto nos cuesta alrededor de unos $100 millones mantener la popularidad del presidente. Claro, es fácil gastar cuando no es plata de él. Ojalá pusiera exportadora bananera Noboa los $100 millones de plata de ellos para financiar esta contienda electoral. O ojalá, tal cual está planteando la pregunta, sería una cosa de sindéresis, que no financien con fondos públicos, sino que con fondos propios de ADN financien la campaña. Entonces, básicamente es esto, ¿no? La hipocresía, realmente la palabra es fuerte, pero hay que decirlo así, la hipocresía para manejar la cosa pública. El gobierno tiene que aprovechar el bonus de popularidad que tiene ahora. Y recordemos que no lleva 2 meses, sino que lleva ya más de 2 años gobernando. Lo que pasa es que ahora tiene una aplanadora en la Asamblea, entonces puede aprobar lo que sea. Y para varias cosas está colaborando con la oposición. En la modificación del método de asignación de escaños en la Asamblea se puso de acuerdo con Revolución Ciudadana, no tuvieron el menor problema porque a ambos les beneficia esto. Entonces, resumiendo, están bajándose por un lado la normativa que protege áreas protegidas, es decir, todas las barreras que hay para la entrada de la minería industrial, sobre todo que los extranjeros saqueen este país nuevamente. Por el otro lado, tiene que bajarse la normativa laboral que les impide acumular más recursos. Y en la mitad de estas dos cosas necesitan
reducir las posibilidades de oposición en el plano institucional, la modificación del Código de la Democracia, y por otro la represión abierta, la ley de inteligencia, ante la ira popular, la inconformidad que pueda generar esto. Entonces, por supuesto que esto lo tenían pensado ya hace rato, y en el fondo todo es para llenarse los bolsillos de dinero. El 10 de agosto tiene el antecedente del 2 de agosto, que es el símbolo de la rebeldía, ¿no es cierto? Ahí fueron masacrados los ilustres quiteños que estaban oponiéndose a la dominación española, ¿ya? Entonces hay que recordar con eso, con rebeldía, como un símbolo de oponerse al poder. Y eso no es un delito, eso es lo que hace caminar la historia, justamente el oponerse a la opresión y a las formas de poder establecidas. Y así se estableció esto que llamamos Ecuador, antes no existía. Entonces la única manera en que el país puede progresar es oponiéndose al poder, modificando, rompiendo la opresión y creando una sociedad de seres humanos libres, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar en eso. El 10 de agosto es una buena efeméride para retomar este espíritu y ponerle fuerza al respeto de los derechos de los pobres, y a oponernos de esta aplanadora, esta avalancha del gobierno contra los intereses populares.